Listos, estamos por aquí. Vamos a conocer la historia de Daya. Ella nos cuenta, imagínate, a los 12 añitos, una niñita, ella descubrió la pornografía y la masturbación. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo a veces en la vida estamos expuestos desde tan chiquitos a, a ese tipo de circunstancias o de condiciones? ¿Y cómo es el proceso? ¿Qué representa en nuestras vidas para bien y para mal? Y esta es toda una historia realmente que ella nos va a contar, nos va a abrir su corazón. No sé, yo les preguntaba, ¿ustedes serían capaces de abrir esas áreas de su vida, de su corazón? Obviamente, en el caso de Mil Historias de un Café, nuestro principio es precisamente que nuestras historias personales puedan servir para que cambie la historia de otras personas, para bien puedan tomar lo bueno, desechar lo malo de las historias personales que cada uno vive y aplicarlo para sus propias vidas y también para la vida de sus hijos, porque yo pensaba mucho, como les decía hace un momento, pensaba mucho en los papás. Podrían a veces pensar como padres que un papá se puede dar cuenta de una situación como esa. Daya, ¿cómo estás? Ahora sí, te veo, te Es- veo. ¿Está mejor ahí? Sí, guapísima. Ok, qué bueno, gracias a Dios. Ya me Oye, tú puse me a orar. tienes, qué bien, tú me tienes que avisar si se golpea mucho este arete con el micrófono. Me dices con confianza si escuchas el golpe. Pum, pum. Listo. Oye, te voy a confesar una cosa. Mil historias de un café, ¿cierto? Pero esta noche no tengo café. ¿Tú tienes café? No tengo té. Soy de té. O sea que esta noche estuvimos bandidas, porque yo también le pedí, así como nunca, a mi esposito, le dije, ay, regálame un poquito de bebida. Así que, y después ya se olvidó de mi café oficial. Así que bueno, estamos sin café, pero está ahí nuestra conversación bien calientita. Oye, Daya, bueno, quiero contarles algo súper lindo porque con Daya estas diosidencias hablábamos y yo le decía, de verdad, no sé cómo finalmente yo llegué a tu cuenta. Eh, Luego, viendo, indagando, me di cuenta que teníamos un amigo en común, es del Pablito Mejía, que también es cantante. Y me imagino que por ahí llegué a tu cuenta y ¡boom! Vi este testimonio, tremendo testimonio, donde ella, teniendo tan peladita, porque tienes 25 años, Daya, pero pareces más peladita. Oye, te Siempre me comen los dicen eso. años. Tuvo el valor, así, el valor, me parece, de valientes, el tomar una decisión de abrir su corazón, un área tan personal, tan íntima, y decirle al mundo, a los 12 años descubrí lo que es la pornografía y la masturbación. Es decir, ella estuvo en esta condición. Primero, quiero que me cuentes, Daya, qué tan difícil fue dar ese paso. ¿Te dio vergüenza? ¿Te dio pena? ¿Cómo fue que decidiste ese día, ok, lo voy a compartir en mi TikTok? ¿Y qué te motivó ese instante? O sea, en ese momento. Ujú. Bueno, para serte sincera, yo, o sea, es chistoso porque todo el mundo siempre me recalca lo valiente, el hecho de que pues me animé y que cómo fue, pero de hecho para mí pues en verdad fue muy como normal, no sentí que estaba haciendo algo como muy diferente, porque al menos de mi personalidad, en lo que es pues mi vida, tengo un testimonio pues obviamente que vengo de una familia cristiana y pues claro, no vine de una vida muy promiscua. Entonces, pues para mí es un honor compartir lo que Dios hizo en mi vida. O sea, yo estoy muerta de ganas de que todo el mundo sepa de que Dios te puede restaurar completamente y girarte 180 grados. Entonces, yo siempre había sido muy abierta con respecto a este tema, ya sea en estudios bíblicos, como en reuniones de jóvenes. ¿Desde Y siempre, Daya? O sea, ¿desde siempre? ¿O el momento sí, en que tú ya sentiste como de verdad esa seguridad de decir, ok, ahora sí, lo ah, voy a decir? bueno, claro, o sea, yo obviamente pues al momento en que ya yo era libre, ¿no? Ya, o sea, cuando yo pasaba algo.
bueno, pues obviamente compartir el testimonio, ¿no? Compartir el milagro, lo que Dios hizo, la restauración, pues siempre me ha gustado pues darle ese honor a Cristo. Y entonces pues cuando abrí mi cuenta de TikTok ya estaba haciendo varios videos, hago en mi cuenta varios videos acerca de Dios, de cómo es tener una relación con Él, etcétera. Y bueno, pues siempre estoy preguntándole al Espíritu Santo, ¿qué quieres que comparta esta vez? Porque obviamente pues siempre es lo que sea que Él quiere, ¿no? No es de mí. Ujú. Y justo había visto el video de un chico que compartió acerca de su experiencia y obviamente pues fue un video muy cortito de 1 minuto en el que él contaba y dije, ay, qué chévere, como yo pasé por lo mismo, entonces me gustó la idea, entonces dije, bueno, pues voy a hacer un video parecido y lo hice. Obviamente pues hoy, sí oré al respecto, dije, Señor, como que tengo esta idea y sentí muchísima paz al respecto y no se me olvidaba y como que el tema me seguía rondando, entonces dije, ok, creo Te que es algo que seguía. tengo que hacerlo. Cuando lo hago, obviamente Ujú. pues yo lo hice como un video más, o sea, dije, ok, esto Ajá. es un video más y ahí acabó. Pero no me imaginaba lo viral que se iba a hacer, no me imaginaba el impacto que iba a tener y dije, wow, yo no vi esto venir para nada y de hecho no me imaginé que era un tema tan tabú en la Wow. iglesia hasta ese momento. Es que lo increíble de la Daya y es que ella en ese tiempo ya conocía, o sea, esta condición venía desde los 12 años, pero luego como cristiana aún tuvo estas luchas. Entonces, bueno, precisamente lo que tú decías, no te veías venir, que iba a pasar algo que iba a trascender tanto en tus redes sociales, TikTok. Yo vi millones de visitas, millones de comentarios y mucha gente, muchos jóvenes pidiéndote ayuda. Muchos jóvenes también se animaron a reconocer que también estaban lidiando con eso en su vida. Y como tú decías, y me da risa porque te soy honesta, a mí me encanta cuando hablé con ella, así como de verdad, es como que estuviéramos hablando de así, yo qué sé, antes como yo en mi historia de libre de humo, así como algo tan así, y de verdad yo creo que también tiene que ver con un poco de tu generación, porque te soy honesta, en mi caso somos una generación, ya nos llevamos con 4 años, yo cumplo ya 40 ya, en donde sí, es un tema que aun cuando de verdad yo también tengo ya esta libertad en Cristo y con mayor razón en el mismo lugar donde quisimos ser dañados, en el mismo lugar donde quisimos ser robados en nuestra identidad, en nuestra sexualidad, en nuestra paz y hasta en nuestras futuras relaciones, es en el mismo lugar donde Dios va a usar para bendecir a otros. Y eso es lo que queremos hacer esta noche. Así que vamos a ir desde el principio, Daya, ¿te parece? Ok, tú me contabas, ¿no? En tu casa no era un hogar cristiano, ¿cierto? Em, Siempre como tú eras una chica muy canchera, te encantaba lo que a todo adolescente le encantaba hacer, ¿cierto? Pero nadie sabía una parte de tu historia que fue a los 12 años, ¿cierto? A los 12 años, de repente, un día, ¿qué pasó? Bueno, o sea, todo esto comenzó cuando, bueno, pues sinceramente no recuerdo exactamente el momento en el que pues comencé a tener esta curiosidad, ¿no? Por estos videos, pero sí recuerdo haber estado buscando en YouTube videos de este tipo. Y un día, una amiga del colegio de mi misma edad, teníamos 12, pues vino a mi casa, teníamos que hacer algún trabajo, estábamos en la computadora, en el internet, y bueno, pues hablando del uno y lo del otro, en ese momento yo creo que le compartí acerca de que no encontraba este tipo de videos, y ella me dijo, mira, pues yo tengo la página perfecta, y Ujú. ese fue el primer día en mi vida que vi pornografía. La pornografía a la que ella me expuso fue pornografía lesbiana. Y bueno, pues desde ese día comenzó, fue por decir el día que abrí la puerta al mundo de la pornografía y la masturbación. Y pues después de eso, pues todo empeoró. Pero Claro. ese fue como el primer día, por así decirlo. Ujú. Pero imagínate cómo las amistades, hay amistades que pueden bendecir tu vida y otras personas que pueden hacer totalmente lo contrario. Y sabes que a través de tu historia yo hoy me acordé que a mí me pasó lo mismo, Daya, en el colegio.
Mm, y que también tiene una tinte sexual en el sentido de que me acuerdo y las mamás ni enteradas, estaban las mamás reunidas para hacer los regalitos de Navidad de mi colegio. ya. Y nosotros nos fuimos a la parte de arriba con otra amiga y su hermano. Y me acuerdo que de repente el hermano, éramos como tres mujercitas, y el hermano, la hermana dijo, oigan chicas, vengan a ver lo que hace mi ñaño. Ñaño es hermano por si acaso aquí. Y de repente el chico comenzó a poner música y comenzó a hacernos como medio un strip, así como striptease, así. Mm, Y claro, nosotros un poco avergonzadas por un lado, por otro lado obviamente curiosas. Yo, ¿qué será? Tenía que unos 9 años por ahí, 10 años. Y comienza obviamente a despertar cosas en ti y de acuerdo, tan lindas, una tan chiquita, me acuerdo que en ese tiempo medio como que una se quedó enganchada con ese chico, pues porque despertó cosas en nosotras y creíamos que estábamos enamoradas y después ya nos decepcionó y gracias a Dios, obviamente eso no pasó a mayores. Pero en tu caso, sí hubo circunstancias que pasaron a mayores y que se te revelaron en tu época de adolescente, porque cuando tú pensabas y comenzaste a tener como estos pensamientos, estos deseos como fuera de control, me decías que de repente vino un recuerdo a tu mente de cuando tenías 5 años. ujú. Sí, bueno, esto creo que es súper importante porque obviamente pues el propósito de Satanás es que nos perdamos, ¿verdad? Y él muchas veces, la mayoría de veces, a todo el mundo nos ataca con nuestra identidad y va a hacer lo que sea para distorsionar esta identidad. En Ujú. mi caso, Diseño yo original. el diseño original de Dios. Entonces, pues en mi caso, ya más adolescente, no me acuerdo exactamente en qué edad, me vino el recuerdo de que la raíz de esto era que yo había experimentado una casi violación de mi niñez. Entonces, al yo casi haberlo experimentado, gracias a Dios, no pasó, pero creo que obviamente esto abrió puertas que permitió que pensamientos, imaginaciones, curiosidades, deseos vengan a mí desde muy chiquita, lo cual obviamente no está Ujú. correcto, no es normal, porque un niño no debería estar pensando en estas cosas. Y bueno, pues eso, y literalmente yo creo que es algo que Satanás usó para, obviamente, pues después quererme meter en este mundo. Claro, no sé si pudieron escuchar bien porque se estaba igual otra vez como entrecortando Daya, pero ella nos contaba que al parecer a los 5 años, gracias a Dios no se llegó como a consumar algo como, pero ella fue de cierta manera abusada sexualmente, ¿cierto? Y no habías recordado eso. Es como que te vino eso después, ya a los 12, pasado los 12 como que habías bloqueado esa situación, ese recuerdo. Pero ahí es cuando te entró sentido en ti que tenías estos pensamientos desde chiquita como que no eran normales, entre comillas, de una niña. Y había sido por ese episodio que pasó en tu condominio. Ujú. Sí. Y me decías, porque son cositas que para mí sí me saltaron y como yo te decía, como que son alertas en el sentido de que a veces las mamás o nosotros no podríamos pensar en algo así, o aunque ya el mundo ha cambiado, pero como que yo, por ejemplo, aquí en mi condominio veo a los niños y a las niñas solitas, así como jugando, y ni un Corriendo. solo papá pendiente cuando ya son pasadas las 6 de la... ¿A ti te pasó eso en ese contexto? Exactamente. Bueno, algo parecido, no exactamente así, pero sí, fue algo parecido. Y ahí eso es bueno como saberlo porque eso también como mamás y como las que estamos a cargo de nuestros hijos, es bueno, no para vivir con temor, pero sí para que estemos alertas y estemos pendientes, porque lastimosamente la maldad existe y como Daya decía, así como existe Dios, existe el contrario a Dios, que es Satanás, así como existe el bien, existe el mal, y así como existen personas que te bendicen, personas que son usadas para maldecir tu vida y para... quitarte descarriarte, digamos así, del propósito. En este caso, a partir de lo que me contabas, que a los 12 años viste, comenzaste a ver a través de estos videos que te mostró una amiguita, imagínate, una amiguita de 12 años también, eh, se abren estas puertas.
A partir de eso, qué siguió sucediendo en tu vida? Bueno, como poniendo en contexto, obviamente no tenía una familia cristiana, para nada los valores de Dios habían sido puestos en mi vida. Entonces, pues como toda persona que no conoce el Señor, comencé a encontrar en este tipo de cosas, de hábitos, pues cierto como llenura, ¿no? De lo que yo creo que uno siempre busca, que es el amor, pero obviamente pues lo estaba buscando en los lugares equivocados. Entonces, yo creo también incluso que, pues pudo haber sido la puerta, obviamente pues empezar a tener una vida muy desordenada, una vida Ujú. con hombres, con muchas fiestas, con mucho desorden, no uno tratando de como encontrar por todo lado esta libertad, esta felicidad, pero que en verdad poco a poco lo que más me iban haciendo era me dejaban más vacía, me dan muchas malas consecuencias y pues obviamente yo no entendía por qué, si yo hacía todo lo que veía en las películas y mis amigos me decían y lo que, por así decirlo, como que veía todo a mi alrededor, que estaba chévere, que era lo chévere, lo del momento, me sentía más y más y más Lo y más, normal. exacto, lo normal, me sentía tan mal, pero obviamente en mí aún no se despertaba esa verdad, entonces pues yo seguía buscando y buscando y eso hizo que me siga metiendo en este mundo al punto de que llegué a tener dudas sobre mi orientación sexual. Pensé que tal vez si me gustaba esta muchacha que me mostró estos videos. Obviamente, pues, eh, con el sexo opuesto, pues obviamente también fui muy abierta en ese sentido y lamentablemente, pues sí, o sea, fui promiscua en ese sentido también en mi adolescencia. Y bueno, pues en sí con todo que llegó también incluso en mi mente también dañó mucho, me di cuenta que después no era normal, porque yo conversaba con mis amigas y en los tipos de pensamientos que yo tenía, Ujú, cuando les contaba a ellas pensando que era algo normal, ellas me decían, ujú, no, yo no hago eso, yo no pienso eso, y eran personas que no eran cristianas ni nada, ¿no? Pero ujú. yo sentía que sí había cierta perversión extra en mí, que en lo que la gente igual, o sea, del mundo, temía. Entonces, sí, esto fue lo que me afectó en todo sentido. Me afectó en todo lo que fue espiritual, emocional, mental y pues obviamente físico. Tú decías algo en tu testimonio que llegaste a un punto en que o sea, si no practicabas, si no te desahogabas físicamente, porque sí hay que reconocer, o sea, eh, a ver, Dios creó precisamente el cuerpo, alma y espíritu. Y precisamente creó el cuerpo también, sin duda, para que tengamos ciertos placeres, pero de una forma diferente. Claro. Y no podemos negar que, pucha, si fuera feo el pecado, olvídate, nadie lo consumiría, no lo haríamos. Claro, Ajá. hay que reconocer y hay que decir sí. Y lo digo también con libertad, porque para mí, de cierta manera, también yo pasé por ese proceso, también pasé por esas luchas, también fui expuesta sin querer queriendo, por llamarlo así, desde chiquitita, yo creo que desde los 9 años. Creo que tuve mi primer acercamiento en ese sentido cuando quise buscar una película de niña, yo pensando que estaban ahí las películas de niña, me topé con otra cosa. Y obviamente se despertó en mí algo, primero las imágenes, no sé si a ti te pasaba en ese sentido, qué increíble cómo una imagen de segundos puede dañarte toda una vida y no, es difícil de borrar. O sea, es una imagen que en un segundo se queda impregnada en tu mente y todo el rato viene y salta, y salta, y salta, y salta. En mi caso, yo me acuerdo que fue así. Y claro, de niña yo con curiosidad, con desconocimiento, un tema que no se hablaba mucho en mi generación, peor, imagínate, Daya. Y encima, de cierta manera, no sé si tú piensas igual, como que nuestros papás, nuestros abuelos, venimos como de una sociedad en donde para los hombres es normal, para los hombres es normal la pornografía, para los hombres es normal el tener, obviamente, el tema sexual abierto desde mucho, inclusive les iniciaban a veces los abuelos, yo qué sé, esas Mm, historias que se escucha, ¿verdad? sí. Pero que finalmente cuando uno entiende y llega a tener ese conocimiento que viene de la palabra de Dios, Ujú. se da cuenta lo que eso de verdad significa.
En tu caso en particular, ¿cuándo y cómo llegó a ti o comenzó a llegar a ti el proceso de entender y reconocer esa verdad en tu vida? Me decías que estuviste justo con un chico y ese chico te llevó a una iglesia sin querer, queriendo. Sí, 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 de hecho fue su mamá, no fue él, Ah, fue pero la mamá. sí, 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 fue la mamá, no fue él. Obviamente, pues yo estaba, como les cuento, ¿no? En mi búsqueda de la felicidad y el amor, pues obviamente pues encontré este novio y para mí, en mi pensar, él era mi felicidad, él era la respuesta, obviamente se convirtió en mi ídolo, cosa que yo no sabía en ese tiempo y pues obviamente pues la relación era muy, muy fea. Pero hubo un tiempo en el que literalmente aún viviendo pues en pecado total, Ujú, tuvimos una pelea muy fuerte y él pues obviamente pues trató de como bloquearme de todos los lugares para no hablar conmigo en ese momento y ujú. yo pues me puse como una loca y en una de esas le mandé un mensaje diciéndole que si es que él me dejaba, que pues yo me estaba dispuesta a suicidarme, lo No, cual, eras espérame, peladita, ¿no? era Eras chiquita, creo que jovencita. tenía 18 años, sí, Mm, 18 años. Y entonces, pues en este momento, yo no lo estaba haciendo en serio, yo lo estaba diciendo para manipularlo, o sea, hacia el punto de la carnalidad, ¿no? Y el pecado, pero sí, de obviamente las en el momento, emociones. claro, de dejarse llevar y pues ser esclavo, ¿no? De esto, de tu carne. En ese momento me acuerdo que al yo pronunciar esas palabras, aunque no eran en serio, siento que algo dentro de mí se despertó. Y, Ujú. y ahí viene el poder de las palabras y de la nada como que viene una voz a mi cabeza que me decía, wow, Dayana, ¿hasta dónde has llegado? En ese momento dije, necesito ayuda, no estoy bien, porque incluso en ese tiempo peleaba mucho con muchas voces en mi cabeza que Ujú. me decían de todo y pues obviamente sabía que no era normal. Busqué ayuda en un psicólogo, no encontré solución. Y justo en ese tiempo, la que en ese entonces era mi suegra, la mamá de este muchacho, me invita a una iglesia muy conocida aquí en Quito, en Ecuador, se llama Comunidad de Fe, A mi iglesia, a mi a, iglesia. a la iglesia de Negrita. En Dije, Ecuador, sí, ahora en, yo E- estoy en Chile. en Ecuador. Y pues obviamente yo acepté más que nada por educación. Dije, Ujú. bueno, para caerle bien. La suegra, claro. Claro, hay que caerle bien Mira a la cómo suegra. Dios tiene buenas estrategias, ¿no? Sí. Y bueno, pues obviamente como ya yo venía buscando una respuesta, en el momento en que yo llego a la iglesia, ahí empieza mi proceso porque en la parte de la adoración, Jesús se manifiesta y me dice quién es Él. Tuve un encuentro personal con Él en la adoración, ni siquiera nadie me tuvo que El primer predicar, día, el primer día que entraste a la que iglesia, pisé a una iglesia wow. cristiana. Uf, Jesús se manifestó y me dijo, bueno, pues, o sea, lo que yo recuerdo que Jesús me dijo, mi nombre es Jesús y yo soy la respuesta a todo lo que estás buscando. Entonces, Mm, pues en ese momento dije, si es que tú tienes esa respuesta, yo quiero eso, Jesús. ay, Y qué hermoso. pues obviamente pues me quebranté muchísimo, lloraba, no paraba de llorar. Y al final cuando hicieron el llamado al altar, pues yo fui corriendo porque yo quería esa respuesta que escuché, que de un momento al otro pues sentí que un velo se me cayó y pude ver mi vida en cómo en verdad estaba y cuánto necesitaba de Dios. Ah, ahí. Bueno, no sé si quieres que cuentes la parte de cuando ya me di cuenta que en el área sexual ya pues tenía que cambiar o me ibas a preguntar tú. Ya iba a ir para allá. No, es que fue hermoso porque me hiciste recordar también la primera vez que, bueno, yo fui y conocí algunas iglesias, bueno, sí, iglesias cristianas y al principio no, yo al principio me burlaba. Fui yo, por mover el teléfono se pausó. Fui Ah, yo, ok. sí, fui yo. Y me hiciste recordar ese encuentro que también yo siento que también Jesús tocó mi corazón, pero yo me resistí de allá. Yo me Mm, resistí y no lo permití porque me daba vergüenza, porque como que decía qué vergüenza que me van a ver y eso que yo cuando llegué estaba totalmente quebrantada, dolida y eso es una de las historias que algún rato ya voy a contar, pero qué lindo que en tu caso tuviste la disposición en tu corazón para recibir, es como que, ok, con todo, y no te opusiste a lo que estaba pasando y lo que ese rato el Espíritu Santo quería hacer contigo.
Ujú. Sí, yo creo que fue así porque literalmente, como yo te digo, venía de haberlo experimentado todo, venía de haberlo buscado todo Ujú. y venía de estar completamente vacía y de tratar de buscar soluciones y no encontrar nada. Entonces yo estaba desesperada. Y pues cuando obviamente pues Jesús me ofrece la solución, yo digo, ok, con Aquí todo, yo estoy. lo abrazo, lo necesito. Entonces, de hecho, yo creo que también fue eso, el hecho de que yo deseaba, anhelaba tanto un cambio en mi vida, que fue lo que me ayudó a estar muy firme desde el primer momento y no volver atrás. Desde ese Claro. momento mi vida cambió completamente. Bueno, por ahí nos dice Kelly, no sé si ahí ¿En qué nos momento preguntaron tuviste algo. convicción? Sí, sí, ya vamos a eso, Kelly, ya vamos a eso. Pero, ¿sabes? Yo quería leer un pedacito de que dice en la palabra de Dios de Romanos 8. Dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al espíritu en las cosas del espíritu. Ujú, Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Y precisamente ahí se ve la diferencia. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y dependiendo de lo que nosotros hacemos, vemos o recibimos, es lo que nosotros estamos alimentando. ¿Qué parte de nuestra vida está siendo más alimentada? Evidentemente a través de la pornografía y de la masturbación. Estamos inyectándole solamente al área carnal nuestra y pecaminosa. Y esa es el área donde trae muerte, donde hay muerte, ya lo dice la palabra de Dios. ¿Muerte en qué? Muerte en nuestra relación con Dios, en nuestra fe, en nuestros sueños, en nuestra identidad, en nuestras emociones. Y eso es lo que tú estabas comentando. ¿Cómo se sentía la Dayana de ese instante? ¿Y cómo fue la Dayana que salió ese día de la iglesia? ¿Hubo un cambio radical o fue como paulatino? bueno, yo creo que las dos, Ujú. porque obviamente sabía que había algo, hasta que algo había pasado. Sabía que desde ese día mi vida no iba a ser igual y que había descubierto algo que jamás antes en la vida me había sido presentado. Tenía mucha expectativa. Obviamente no entendía tampoco muy bien qué había pasado porque era muy nuevita. Solo Había, sentías como, ¿y qué sentías? Pero puedes describir el sentimiento, puedes describirte, puedes recordar ese instante. Ujú. Bueno, primero que todo, creo que sentía como mucho asombro, también el querer comparar, porque obviamente pues yo era católica y aunque no era muy practicante, mi Ujú. familia iba religiosamente todos los domingos, entonces Ya. pues la curiosidad, ¿no? Ok, aquí no dan la hostia o aquí no hay un crucifijo, Jesús no está colgado ahí, el pastor no tiene como esas cosas que, o Estabas sea, ¿me entiendes? con el ojo puesto ahí, yo también igualito de igualita. Claro, o sea, veía todas las diferencias y decía, "Guau, como que esto es muy diferente, pero por alguna razón no sentía desconfianza. O sea, yo creo que es la verdad, ¿no? La verdad de Cristo, que uno, aunque no conozca, aunque no sepa, cuando la verdad te encuentra, no hay duda. Y yo sabía que estaba en el lugar correcto, o sea, lo sabía. Y bueno, pues eso es lo que sentí en ese momento. Ujú. Y me decías que no sentiste, en mi caso fue como que me quitaron muchos kilos de encima, así como, como que uno salió de lo que llega a uno pesadísima cuando uno encuentra esta presencia, cuando uno encuentra esta libertad en la presencia de Dios, es como que sales ligerita. Ujú. Bueno, para serte sincera, no recuerdo mucho eso. Creo que sí fue un proceso. Creo que en eso Sí. sí creo que fue un proceso, sobre todo por el hecho de que, pues sí hubo este tema de al yo estar con este muchacho, sí creo que fue algo que de cierta manera atrasó un poco esta entrega total al Señor, porque como te digo que esta persona era un ídolo tan grande en mi vida, Ujú, incluso después de ya comenzar mi relación con Dios, ujú. él seguía siendo un obstáculo muy grande. Entonces creo que sí tuvo que pasar un poquito de tiempo hasta que logré ver eso en mi vida, esa realidad. Pero mira, aún ahí, me imagino tú tenías relaciones sexuales con tu novio. En ese momento aún sí, y de hecho pues seguía en todo esto de la pornografía y la masturbación hasta el tiempo en el que fui a un encuentro. Ese fue el día como que todo cambió en esa área de mi vida.
Ujú, Es que no sé si te ha pasado a ti, te pasó, por lo menos en mi caso sí pasó, que llega un punto en donde ya esto se ha normalizado tanto y porque uno desconoce precisamente de las consecuencias o desconoce a veces de lo que habla Dios y cuál es el diseño hermoso original de Dios y cómo Dios ve el sexo como algo realmente bueno y quiere que de verdad sea bueno. ujú, Pero llega un punto donde uno hasta comienza a creerse estas ideas de que dentro de un noviazgo, primeramente ya es súper normal, no importa que no estés casada, ok, no ujú, importa como que tener relaciones sexuales con tu novio es lo más relajado, como súper anticuada esa mentalidad de guardarte hasta el matrimonio. ujú, Eh, en mi caso, que algún día igual yo esta vez no les voy a contar la historia, tú sí, pero en mi caso yo tuve la oportunidad de hacerlo a la manera de Dios después de conocer a Jesús. Me guardé físicamente con mi esposo y decidimos por fe y por convicción esta vez hacerlo a la manera de Dios y guardarnos hasta nuestro matrimonio y nuestra luna de miel. Y de verdad les puedo decir que se nota la diferencia en todos los sentidos. O sea, nosotros en mi caso yo no les estoy hablando porque lo leí en un libro, yo lo practiqué y de ujú. verdad es una diferencia enorme. En tu caso también fue así, porque ahora ya te casaste, estabas un año casada y tú también decidiste, llegó un punto donde tuviste ya esta convicción de guardarte y de entender lo valioso que era guardar también tu cuerpo, tus emociones, para la persona que realmente se iba a comprometer contigo en cuerpo, alma y espíritu, con la que decidías formar una familia. Ujú. Sí, 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 de hecho también sí llegó esto después de creo que un par de meses que ya fui salva, pues llegó el tiempo de venir a este encuentro que te cuento que esta iglesia hace para todos los nuevos creyentes y obviamente pues en el encuentro de las chicas jóvenes nos dan de todo tipo de temas Ujú. y uno de ellos fue el área sexual. Entonces pues ahí, aunque yo creo que pues no entendía del todo aún muy bien, mi amor por Dios era tal, bueno, es tal, pero en ese momento tú sabes, esa pasión, Sí, ese ajá. amor, ese enamoramiento que uno tiene por el Señor, era solo simplemente el hecho de saber que a Dios no le agradaba, no tenía que entender más, quería cambiar. Quería cambiar porque yo mi anhelo más grande era que él se sienta feliz, que él esté agradado con mi vida. Entonces, pues en ese momento con el novio de ese entonces decidimos cortar todo este tipo de prácticas y obviamente pues yo también decidí por ende terminar todo el tipo de prácticas en el área de la pornografía y la masturbación. Obviamente Ujú. pues ahora con este tema es diferente porque las cosas continuaron hasta llegó al llegar al punto de ser liberada completamente de este pecado, pero al menos en lo que fue el área sexual sí. Obviamente pues esta persona está en mi pasado, no es mi esposo es alguien diferente, Es pero sí que, fue, perdón, sí, sí. no, es que a tiempo tomaste una decisión de ordenarte y el orden siempre va a traer bendición. Entonces, cuando, como que esos pequeños primeros pasitos, que me encanta lo que tú dijiste, porque la verdad también me siento identificada, pero cuando uno dice, ah, no, pero es que ¿por qué quiere agradarle a Dios? Yo me pregunto así, ¿pero cómo es eso? Ay, que ¿por qué agradarle a Dios? Porque cuando experimentas este encuentro sobrenatural y personal, porque estamos hablando de una relación y no una religión, Ujú, imagínate que si cuando uno se enamora de un hombre imperfecto, de una persona imperfecta, uno llega a tener unos niveles de enamoramiento maravillosos, imagínate encontrarte con el amor puro, el que creó el amor, el que es amor, el ujú. que creó Amén. al amor de tu vida, que cuando crees que es de tu vida, entonces es inevitable uno rendirse y enamorarse plena y completamente. Y así Ujú, como pasa con los novios, entre comillas, uno está dispuesta a hacer lo que sea y le cree todo, ¿verdad? sí. Y esa también es parte de nuestra formación de fe, porque al principio es simplemente llega al punto de amor que tú amas tanto a esa persona, amas tanto a tu padre, hablas tanto a Jesús que si tú lo dices, yo te creo. Yo me rindo, esta vez lo voy a hacer a tu manera, me pasó a mí. Y en tu caso, ese fue como los primeros pasitos de fe, pero como tú dices, la historia no terminaba ahí. Ujú, Tenías la intención, tenías el corazón, tenías ya el amor, pero te fuiste a vivir a los Estados Unidos, ¿cierto? sí. Y aunque tenías toda la gana ya como cristiana de hacer las cosas distintas,
esta lucha permanecía. ¿Cómo te diste cuenta que esta era una condición que tenía que salir de tu vida o que te estaba dominando? Mm. Bueno, primero el darme cuenta de que no podía parar, de que deseaba parar y no podía. Habían otras cosas en mi vida como las fiestas o como ir a las discotecas, el tomar alcohol, el tener relaciones sexuales que pararon y se pudo y se ganó y vivía Y libre eras de eso. libre. Y Pero sin culpa, esto, sin remordimiento, ni como que, ay, lo quiero hacer, pero no exacto, ya no tengo que lo hacerlo. necesitaba. Era Ajá, como que no lo no, necesitas. Chócale, exacto. yo igual, chócale, chócale. Eh, pero bueno, o sea, llegó este momento en el que yo me di cuenta de que no puedo parar de hacer esto. Entonces, pues fue un tiempo en el que yo había tratado de hacerlo, de parar, y después volví a caer. Y paraba y volví a caer. Y paraba y así, un círculo vicioso, hasta el punto que me daba mucha vergüenza acercarme a Dios otra vez, porque yo decía, Señor, ¿cuántas veces te he pedido perdón en este tema? Y te sigo fallando. Y me dolía fallarle, porque obviamente no era algo que yo decía, viva la vida, ¿no? Yo sabía que Dios me estaba agradando a Dios con esto. Y obviamente pues yo quería agradarle, pero ya iba más allá y llegó a un punto tal de que yo sentía que ya era algo más, algo muy oscuro, porque recordando la experiencia que tuve de pequeñita, ¿no? Que cuando casi fui abusada, se sentía parecido. Cada vez que caía en este pecado, ya no lo hacía por mí, sino si yo sentía que lo hacía porque había algo más que me estaba forzando a hacerlo y no me dejaba tranquila hasta que suceda. Obviamente en ese momento yo ya me di cuenta y dije, bueno, ha pasado muchos meses de yo tratar de hacer esto sola, estoy desesperada, no quiero seguir en esto, me siento terrible, voy a contárselo a alguien. Entonces ese es el momento en el, como el momento clave en el que la historia cambia, porque le conté esto a una amiga que pues, la amiga slash líder, porque pues fue ella que quien me acogió en Estados Unidos, por así decirlo, y me enseñó muchísimas cosas y pues gracias a su amistad también y Ujú. permanecí muy fiel en mi fe. Entonces, bueno, no sé si ahí tú quieres preguntarme algo o continúo. No, tranquila. Lo que me llama la atención, pero es que me dio un poquito de calor. Lo que me llama la atención, hay puntos importantes. Eso, que llega un momento, y yo hablaba un poquito también en la historia esta Libre de Humo, donde tú te das cuenta que algo te está dominando. En el Ujú, caso de Daya, está hablando puntualmente de la masturbación y la pornografía, que de hecho es algo que está intrínsecamente unido. Lo uno te lleva a lo otro. Es casi, yo creo que inevitable. Pero las dos cosas te llevan a lo mismo, a la muerte, porque finalmente estamos hablando de algo que está en contra de la voluntad de Dios, que alimenta más la carne y no el espíritu, que es lo que estamos llamados a vivir y caminar en el espíritu, no en la carne, para hacer toda la gente, no sé si te ha pasado, toda la gente que ahora está muy de moda el tema este de lo espiritual y de ser espirituales. Bueno, ujú. en realidad entonces hay que alimentar las cosas que vienen del espíritu y del Espíritu Santo de Dios más que las cosas de la carne. Entonces, es súper importante como reconocer esa diferencia, uno, y lo que tú hiciste, llegar al punto de también practicar algo que dice en la palabra, que tenemos que confesar nuestros pecados, porque también es un principio espiritual, es como que el momento en que confesamos nuestros pecados, de una u otra forma estamos exponiendo y sacando a la luz esas cosas que quieren operar en lo secreto, en lo Ujú, oculto. Y Dios no opera en lo secreto o en lo oculto en un sentido de tapar. ujú. Entonces, ahí es donde uno primeramente se puede dar cuenta de eso, porque yo te decía, ¿tú tenías convicción de pecado, Daya, antes o después? ¿Tú realmente decías esto está mal? O a veces ya no te importaba, como que sea, no, no pasa nada. O llegaste a pensar, no, no es normal, o buscaste excusas para justificar eso. Creo que no, creo que siempre supe que estaba mal. Entonces siempre más Ujú. bien fue una batalla de querer vencerlo y la frustración de no poder. Y bueno, pues hasta cierto punto la desesperanza de sentir que nunca iba a salir de ahí.
Eso, ajá. Pero siempre, Siempre. siempre, siempre, siempre estuve presente que In- estaba muy mal. Ah, independiente que habías conocido la palabra, conocías a Jesús, igual en tu ser no te sentías bien practicándolo. ujú, exactamente. Es que a veces no has escuchado que dicen, ah, no, es que en la iglesia les lavaron el cerebro. Es verdad, nos limpiaron porque había estado bien sucio. Ah, pero espérate, perdón. ¿Tú me preguntas esto antes de ser cristiana o ya Claro, después? sí, yo te decía que si es que antes de ser cristiana y siendo cristiana, en algún punto tú, de verdad, porque el pecado también produce eso, produce un punto en el que uno deja de sentir. Entonces, como que te vuelves así como Ah, inerte, muerta. A mí me ok. pasaba muerta, así como que no sientes ni bien ni mal. Y yo creo que ese es Sí. el punto más peligroso porque no reconoces la diferencia. Ah, ya, ya, perdón, no te entendí bien. Sí, en ese sentido creo que fue al revés. Ujú, Antes de entregarle mi vida al Señor, no sentía culpa en todo lo que hacía, por así decirlo, como que no es que decía, estoy haciendo algo mal o me siento mal por esto. Lo ujú, único que sí podría decirse que tal vez en mi conciencia me pesaba era de que el hecho de que sentía que lo tenía que darle y hacer escondido. O sea, mm, no era algo que yo podía compartir con mis papás, por ejemplo, claro. que no, o le iba a decir no. Pero con mis amigas, dependiendo ya del nivel de confianza, pues sí, sí era muy, muy abierta al respecto. Entonces, pues eso. Pero sí, yo creo que ahí en esa conciencia no uno sabe que es algo que de ley tiene que tapar. O sea, que no es que Ojo, todo el mundo tiene y que saber. pero tú acabas de decir algo importante porque, claro, no se trata de confesar, como tú dices, como a las amigas, porque de hecho, a mí me pasó que llega un punto hasta donde tú eres súper bacán y súper empoderada, el momento en que abiertamente hablas de tu sexualidad con total libertad y como que no, yo con mi novio sí, como que nos gusta la pornografía o como que comienzas a hablar con total libertad y naturalidad, hasta como, hasta para sentir que eres una mujer 4x4 porque claro, en los estándares del mundo, ahora hasta se está manejando eso, mientras más dispuesta estés a hacer mayores cosas, como que más experimentada eres, cuando en Ujú, realidad pasa todo lo contrario. Mira que quiero antes de eso hacer un paréntesis. No lo estoy hablando desde mi perspectiva, aunque en mi testimonio personal, que ya aún reconozco la diferencia entre soltera y casada y todos los beneficios y los problemas o los factores que pueden afectar o beneficiar en ese sentido, yo también estaba escuchando una charla que escuchamos juntas, Daya, de esta sexóloga, psicóloga, con el pastor Itiel Arroyo, que hablan precisamente de, científicamente hablando, psicológicamente hablando, e inclusive físicamente hablando, cómo la pornografía y la masturbación en temas de estadísticas está comprobado que realmente más es lo que te perjudica que lo que te beneficia a nivel ujú, personal y a nivel también de pareja, en tu sexualidad con tu pareja. Entonces, no es una cosa que uno que se está inventando, es algo que hasta ya se pueden ver los frutos de esas prácticas. ujú. Entonces, en tu caso, me decías que llegó un punto donde, aparte de confesarlo y de decirle a una líder, porque no es lo mismo que decirle a una amiga y a una persona que traiga luz a tu vida, Ujú. el momento en que lo hiciste, ¿sentiste espiritualmente una transformación en ti? ¿Y qué comenzó? ¿Qué nuevo proceso comenzaste? Ujú. Bueno, sí, de hecho este fue un momento clave porque al yo confesarlo, ella, bueno, pues mi mayor miedo era que, que me juzguen, ¿no? Que me mire como de bicho raro, pero fue al revés. Más bien me acogió y me dijo, mira, yo he pasado por lo mismo, Jesús también ya me hizo libre, déjame orar por ti. Entonces ella Wow. ora por mí y en el momento en que ella ora, sí sucedió una liberación espiritual, en el cual yo sentí que algo salió de mi cuerpo y que algo salió por mis manos, y en el momento en que esto sale por mis manos, siento una paz increíble con respecto a este tema. Obviamente este fue como el proceso, el inicio, perdón, del proceso de ya ser liberada Ujú. completamente. Ella obviamente pues le comencé a rendir cuentas a ella, cada semana le tenía que rendir cuentas de qué pasó, caí, no caí,
comenzamos igual también juntas, igual yo a comenzar a ver qué cosas o qué aspectos habían en mi vida que me llevaban a este pecado y obviamente pues A hacer cambios. masturbarte y a ver pornografía. Sí, para los que tal vez Ujú, ya entraron a ujú. masturbarme y a ver pornografía y obviamente pues decidir cambiar estas cosas, cambiar Como, hábitos, cambiar como por ejemplo, maneras. Por ¿te ejemplo, acuerdas? claro, claro, por ejemplo, una de las cosas es, ay, perdón, me distraje por el comentario, pero Sí, anterior la así. Paulita dice que la Paulita bien dice que los espíritus sexuales, sucubus o incubus, son como espíritus que están en constante apareamiento. Lo que pasa es que sí, o sea, cuando nosotros nos queremos hacer las espirituales, tenemos que entender que existe un mundo espiritual. Y en la palabra dice que nosotros no batallamos contra carne ni sangre, no batallamos solo con personas con nombre y apellido, sino que Sí. hay huestes espirituales, hay, hay cosas espirituales que aunque no las vemos, están ahí y obviamente nosotros estamos lidiando con eso y por eso tenemos armas espirituales como la oración, el conocimiento de la palabra, el ayuno, para defendernos de esas cosas espirituales que nosotros no podemos ver. O algunas personas inclusive sí. Yo sé que suena muy loco, sería otro tema, pero en el caso, por eso Daya nos contaba que a través también de una oración ella sintió como espiritualmente algo salió de ella, porque es una cosa que no se puede describir porque precisamente está en el campo espiritual, es algo sobrenatural, que Ujú, no necesariamente puedes describir en términos como tangibles. ujú. Y fue a través de confesar esta condición donde ella tenía esta de cierta adicción a la masturbación y a la pornografía. Y sabes lo que me encantó de eso que yo te decía ayer, es que imagínate esas diosidencias que justo Dios pone en tu corazón que le cuentes a esta persona y resulta que esta persona también había lidiado y Con había lo pasado mismo. por esa misma lucha. Y lo Ujú, que yo te decía es que en los mismos lugares donde hemos querido ser dañadas, donde se nos ha querido robar nuestra identidad, nuestra sexualidad, porque finalmente eso es lo que sucede, no es que aprendemos a ser mejores en términos sexuales, sino por el contrario, estamos desaprendiendo lo que realmente Dios diseñó de manera perfecta. ujú. Eh, Finalmente, en esos mismos lugares Dios se glorifica donde quisieron robarnos, dañarnos y herirnos, luego eso puede ser de bendición para otras personas. Y es tu caso, Daya, porque ahora tú estás siendo de bendición para todas nosotras, para todos los que te están escuchando, para las mamás, que también yo sé que no, algunas amigas están conectadas, aquí Paula, Aro, Kelly, y yo sé que ellas como mamás también tenemos que tener esta nueva renovación de nuestra mente porque las cosas han cambiado. Las Sí. cosas ya no son igual. Ahora ya no necesitas meterte a YouTube y encontrar páginas pornográficas. Ahora entras a TikTok para que sepan. Yo, que ahora tú y yo estamos dentro de las redes sociales y tranquilamente te puede salir algo explícito porque hasta ya es normal. Por ejemplo, los juegos entre chicas dándose besos, o sea, son más populares y tienen mayor seguidores. Entonces, Ujú. todas estas cosas tienen que cuidar. Entonces, quisiera hacer una pregunta, Daya. Tú, por ejemplo, ¿qué les dirías a esos papás? ¿Qué te hubiera gustado, por ejemplo, que tus papás sepan en su momento? ¿Qué te Ujú. hubiera gustado saber tú también como esa Daya de ese tiempo? ¿Qué les dirías hoy por hoy a esos padres o a esas Dayanas que están en esa condición? Ujú. Bueno, a los papás, primero que todo, me hubiera encantado pues tener como el más presencia paternal. Creo que muchas de las cosas que sucedieron en mi vida fue por la ausencia de mis padres. Ellos, bueno, pues me pusieron disciplina, hubieron reglas, no es que eran padres liberales que me decían haz todo lo que quieras, habían reglas y reglas muy estrictas en casa, pero ellos no estaban en la casa. Entonces, pues Mm, aunque habían reglas, si es que no se cumplían hasta que llegaban en la noche, ni enterados. ay, Entonces, pues obviamente o sea, que haya más presencia y poder, también la segunda cosa es tener como construir esta relación de libertad con tu hijo o hija, de que te pueda decir lo que sea y no sentirse juzgado o que no sentirse que le vayas a castigar. Recuerdo que hay algo que incluso mi mami me dice ahora ya conversando, ¿no? Me dice, me hubiera encantado
saber esto antes. Qué Del hecho de que, linda. por ejemplo, ella me decía tal vez como no a algo y yo le decía, pero ¿por qué? Y me decía, pues, ¿por qué no? Y no me explicaba el por qué. Entonces, pues en ese tiempo, en mi mente adolescente, yo decía, bueno, pues es simplemente porque a ella no le gusta, pero no está mal. Entonces O yo peor iba es y que te hacía. digan, ¿qué tal que te digan no? Porque igual, porque la Biblia lo dice, punto, porque Dios así lo manda. No, Ujú, pues es importante que uno por eso como papás tenemos también esa responsabilidad de tener una relación con el Señor, con Jesús, con la palabra de Dios, porque eso es más allá de seguir solo normas y leyes y reglas. Uno va entendiendo que así como padres humanos, nosotros cuidamos, guardamos y protegemos a nuestros hijos de ciertas cosas que ellos en su madurez no pueden entender y no pueden ver. Nuestro papito Dios hace lo mismo con nosotros, en el sentido de que por eso nos da la palabra, que es, nos da guías, nos da direcciones, nos dice por ese camino no, porque ese exacto. camino te va a llevar a esto. Y de hecho, yo quiero leer así rapidito algo súper lindo que tú luego lo vas a completar. Dice en Proverbios 5:15, dice, bebe el agua de tu propio pozo, comparte tu amor únicamente con tu esposa, Ujú, para que, ¿para qué derramar por las calles el agua de tus manantiales teniendo sexo con cualquiera? Deben reservarla solo para los dos, jamás la compartan con desconocidos. Mira, solo para los dos, un tema hombre, mujer, esposo, esposa, solo para los dos. ujú. Que tu esposa sea una fuente de bendición para ti, alégrate con la esposa de tu juventud. Y mira, ahí hasta se pone, porque alguna gente no sabe, las personas que la Biblia tiene un libro que se llama Cantar de los Cantares, que es erótico, habla abiertamente de la sensualidad, de la sexualidad, porque como les digo, Dios creó el sexo y el buen sexo. Y dice, es una sierva amorosa, una gacela llena de gracia, que sus pechos te satisfagan siempre, que siempre seas cautivado por su amor. Tú me hablabas de algo hermosísimo, porque aún como cristiana seguías cayendo, hasta que un día Dios te dio una revelación increíble porque tú decías, no, pero bueno, ok, la pornografía está mal, sí, eso habla la palabra de muchas formas, pero como que la masturbación no te convencía, es como que faltaba sustento en el área de la masturbación. Y llegó un Ujú. punto en que tú dijiste, a ver, Dios, aquí respóndeme en esto. Cuéntales de esa partecita de la historia. Listo. Bueno, primero déjame responder un par de cositas que me preguntaron ahí antes de que nos pasemos. Me decía Kelly Dale. que me olvidé de comentar qué cosas me llevaban a caer en el mismo patrón. Entonces, cosas súper puntuales, Kelly, cosas como series de televisión, en caso muy específico, Grey's Anatomy, que puede ser una serie que uno diga, no tiene nada, es de médicos, pero no, tiene No, muchas, muchas, olvídate, muchas, sí. muchas escenas sexuales y me llevaba a caer. Entonces, por ejemplo, dije, ok, ¿qué son las cosas, música, series, películas, que pues me llevan a tener estos deseos y pensamientos? Y desde ese momento comencé a ser muy, muy, muy radical en lo que veo y en lo que consumo. Entonces, pues yo sí, en el momento en que comienzo a ver algo y digo, me genera algo, digo no. Incluso Ujú. casada, mi esposo sabe que no podemos ver cualquier película juntos. En su caso, a él no le afectan estas, ponte, digamos, o sea, obviamente si es que ya son cosas muy, 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 muy Ujú. grandes, ¿no? Pero yo sé que por mi testimonio, por lo que me pasó a mí, Por soy tu más lucha. pronta, Ujú, por mi ujú. lucha, soy más pronta a ser afectada. Entonces, por ejemplo, incluso hasta con él entiende y obviamente pues sabemos, ¿no? Como equipo, qué es lo que vemos, qué es lo que no vemos, con qué nos edificamos. Otras cosas, hábitos, por ejemplo, estar mucho tiempo sin hacer nada en mi cama, estar en el celular, o estar simplemente acostada, cosas así, me llevaban a hacer esto. Entonces, pues obviamente decidí tomar estas Tener decisiones. demasiado tiempo libre como para estar flojeando así y ahí dar lugar a que cualquier pensamiento venga así a tu mente. Exacto. Y bueno, pues de ahí la siguiente pregunta me dice Roxana, que creo que justo tiene que ver con lo que tú me dijiste. Dice, después de hablar con tu líder, ¿qué fue lo que te ayudó para no seguir cayendo en pecado? Y bueno, ahí creo que viene lo que tú me decías de esta super revelación. Para continuar con la historia, obviamente empieza esta lucha, este proceso, que sí experimenté, obviamente caí otra vez algunas veces, pero Ujú. creo que la diferencia era que ya no era desde un punto en el que yo era dominada por esto.
sino ya desde un punto en el que, ok, lo vencimos, ok, estamos dando las batallas finales, pero ya no me sentía derrotada, sino ya era Ujú. desde otro punto. Am, bueno, también sí sentí opresión espiritual, hubieron sueños, ataques en sueños, en mi cuarto, sentí Tal cual. presencias, Ujú. cosas oscuras, porque mi amiga, bueno, pues líder, slash amiga, me dijo, ten cuidado porque obviamente este espíritu que salió de ti va a querer volver. Va a Ujú. querer volver y no te va a dejar tranquila por un tiempo. Entonces tienes que estar muy cubierta en oración, muy cubierta en el Espíritu Santo, obviamente todo el tiempo firme y alerta, porque no Haciendo puedes que, por permitir. ejemplo, haciendo que, Eh, porque te acuerdas que hablamos como que de ciertas cosas también que comenzaste a hacer ya como hábitos espirituales para permanecer firme en las cosas del espíritu y no en las cosas de la carne. Ujú. Bueno, ¿en qué sentidos? Yo creo que, para serte sincera, no había llegado yo a un punto de dejar de leer la Biblia o de orar todos los días, entonces pues yo lo continúo haciendo. Ujú. Exactamente lo básico, ¿no? Que es obviamente Ujú. pues buscar tu relación íntima con el Padre, pero creo que en el hecho de sentirme muy alerta es pues obviamente en el momento que si es que sentía algo así, ya no me dejaba caer, pero por ejemplo pedía ayuda al Espíritu Santo. Comenzaba a tener estos pensamientos, estas ganas, etcétera, y yo cogía y decía, Señor, ayúdame, tú Ayuda. sabes que yo no puedo, ayúdame. Y en el momento en que yo le pedí ayuda, sucedían cosas hermosas y sobrenaturales, como por ejemplo, había un día que casi iba a caer, casi ya estaba que buscando la película y ¡boom! Me llama justo esta amiga que te digo que fue la Sí, que me sí. ayudó. Y me llama y me dice, mira, ¿sabes qué? Venga, hagamos no sé qué cosas. Y yo le decía, wow, me llamaste en el momento preciso, gracias. Preciso. O si no, pues sucedían cosas como le pedí ayuda al Espíritu Santo y se me quitaban las ganas, como que era como un baldazo de agua fría, listo, estamos bien otra vez. Cosas así. Y Oye, obviamente pues él pero me daba la fortaleza. ahora me puedes contar o cuéntales de esa parte donde Dios te reveló de verdad Esta, el por qué, porque sí, en la palabra, por ejemplo, dice que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. ajá. También podemos entender que por los frutos conocemos qué tan buena es esa semilla, porque muchas personas, inclusive por ahí alguien dice, no, si es lo más natural, es súper bueno. Claro, tú puedes y uno puede pensar que es bueno, y de hecho eso hablamos hace un ratito. Hoy, si fuera malo, nadie pecaría, si fuera malo, nadie lo tomaría como opción. Claro que es Exacto. bueno, claro que uno en ese momento disfruta, pero es una cosa que solamente te da un beneficio temporal, instantáneo, y que es más lo que tú pierdes que lo que tú ganas, Ajá. porque estás alimentando la carne. En tu caso, ¿te acuerdas que me contabas que hubo un punto trascendental donde de verdad ahí entendiste cuál era realmente el problema del tema de la masturbación? Sí. Bueno, obviamente continuando con mi proceso, y lo que yo sí puedo decir que sí fue libre totalmente es de obviamente volver a caer en las páginas pornográficas o películas, ¿no? Como les comenté, ya Cerraste cambié esa todo esto en mi puerta. vida. Cerré esa puerta, era libre, gracias a Dios, pero sí hubo algo que continuó, que fue la masturbación en sí. Eh, Tal vez, no sé si es que no será muy normal o muy natural, pero llegó a un punto en que yo no necesitaba de ningún estímulo y obviamente pues de entrar a estas páginas, ¿no? Que obviamente Ujú. ya en sí es pecado a entrar a estas páginas, sino que simplemente era el acto. Ujú. Y sí llegó un tiempo en el que sí empecé a pensar y dije, bueno, Señor, no hay nada en tu palabra que diga nada en contra de esto, específicamente hablando, y no estoy viendo nada malo, no estoy pensando en nada malo, o sea, no hay nada de eso. Entonces, No hay pensamientos lujuriosos, como habla la palabra, exacto. que obviamente habla de los pensamientos lujuriosos y todo eso, pecaminosos. Entonces, como que uno trata de buscar justificaciones como para aprobar lo que uno está haciendo. Algo así. Exactamente, sí, yo creo que fue algo así. Entonces yo decía, bueno, como que, para serte sincera, no sentía, llegó un punto que no sentía culpa, porque en verdad Ujú. antes la culpa era del hecho de ver estas cosas, ¿no? De estarme Ujú. alimentando. Pero yo, o sea, algo dentro de mí yo decía, bueno, pero es que sí tiene que ser malo, pero, ay Dios, ayúdame, Qué porque necesito increíble, cómo nos entender. saboteamos, ¿no? Sí, Sí, entonces pues sí. le dije, ayúdame a entender por qué específicamente la masturbación está mal. Ujú. Comencé una búsqueda, comencé a leer en la Biblia, pues googleé, ¿no? De todo y al final la revelación, la respuesta vino a mi vida y fueron dos cosas. Una,
es el hecho de que Dios creó las relaciones sexuales para dos. Como hablábamos y tú habías leído ya en Cantar de Cantares y también Ujú. obviamente en Proverbios 5. Proverbios 5:15. Ajá. Ajá, en Proverbios 5:15, obviamente pues el diseño original de Dios para todo lo que es relación sexual es en pareja, es hacerlo juntos, en un solo cuerpo, en el contexto del matrimonio. Y el hecho de estar uno pues satisfaciéndose sexualmente solo va en contra del diseño original de Dios. Pienses o no en cosas pecaminosas. En sí el acto es un acto que va en contra del diseño original de Dios. Y la segunda razón fue el egoísmo. Dios me reveló que esto en sí es un acto egoísta. ¿Por qué? Porque a la única persona que yo estoy, por así decirlo, ayudando, en ese Satisfaciendo. sentido, satisfaciendo, es a mí. Ujú. Y si es que pensamos, no me acuerdo exactamente la cita bíblica, pero dice, creo que era en alguna parte de Corintios, si no estoy Dime, muy mal, ¿cuál dice? o si no, pues ahí en los comentarios lo saben, que dice que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos para la Para la gloria gloria de de Dios. Cristo, Ujú. para la gloria de Dios. Entonces, en ese momento dije, bueno, a ver, este acto que yo estoy haciendo glorifica a Dios, exalta el nombre de Dios, bendice a alguien, perdón, se me fue la batería, me bendice, estoy siendo mejor persona al hacerlo, estoy ¿Te conviene? edificándome, exacto, me conviene. No, no, esto literalmente lo estoy haciendo por mi propio placer y no es algo que está glorificando al Señor. Entonces, Ujú. al yo saber estas dos cosas, fue cuando finalmente pude entender el marco de todo y le pedí perdón al Señor, me arrepentí y desde ahí sí pude experimentar una libertad completa. Qué hermoso, pero Gracias a es lo Dios. justo lo que leíamos hace un momentito, que decíamos que hay una diferencia enorme, porque dice la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Se refiere precisamente a esta área de nuestra carne, o sea, de por sí el pecado está en nosotros, quiere dominarnos, pero precisamente Jesús es el que nos hace libre. A través de Jesús somos libres, porque uno a veces piensa que la libertad es hacer lo que a uno le da la gana. Y esa es una Exacto. mentira Eso está enorme, mal. porque en Ujú, realidad siempre estás obedeciendo a alguien. De hecho, ujú. cuando vienen estos pensamientos pecaminosos o estos deseos, estás obedeciendo al deseo. Y en realidad no estás teniendo dominio propio para decirle, no, no, aquí no. Eso te Ujú. está dominando a ti, no es que tú estás dominando eso. Entonces no eres libre, eres más que esclavo, es como lo que yo hablaba en una de las historias. Y lo que me impactó, por ejemplo, de lo que tú me decías, es esto también, qué hermoso, porque Dios todo lo crea de forma perfecta. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Él no deja baches, no es como que te da una cosa pero te quita otra. Y eso es lo Ujú. que normalmente pasa en el mundo o el contrario a Dios es lo que nos quiere hacer creer. Nos da placeres como inclusive las drogas. En Claro. esta charla que habla la sexóloga, la psicóloga con el pastor, hablan que precisamente la pornografía y estas condiciones sexuales tienen como un efecto de las drogas. De Es droga, como que ajá. te, te, Disco, te, ah, te no, perdón. llevan, te llevan a niveles así como altísimos en ese segundo, De pero dopamina. después, Ujú, ¡boom!, termina, se acaba y caes aún mucho peor y comienza a dominarte, comienza a esclavizarte. Y por el ujú. contrario, Jesús nos llamó a ser libres, completamente libres. E inevitablemente eso trae consecuencias a futuro en nuestras relaciones, porque por ejemplo uno de los actos más hermosos en Dios y con Dios es precisamente la intimidad con nuestros esposos. Ujú. Y es hermoso porque no sé si pudiste y alcanzaste a ver esa charla de la sexóloga y psicóloga con Itiel Arroyo, que hablaban de los tipos de intimidad y de sexo, de buen sexo. Sí, 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 los ¿Viste? tres tipos. Ujú, Les animo a que vayan a ver esa charla, como les dije, está en una carpeta que está en mi YouTube Negra de la T, que se llama Buen Sexo, y ahí habla precisamente la diferencia. Un buen sexo no solamente quiere decir con un placer estrictamente físico, sino que complementa el cuerpo, el alma y el espíritu. Es un ujú. complemento, es un compromiso. Entonces, realmente cuando nosotros seguimos el diseño original de Dios, no estamos perdiendo, no nos está limitando, por el contrario, está desarrollando en nosotros el verdadero potencial que tenemos que tener para nuestras futuras relaciones en pareja.
para hacer y dar lo mejor que nosotros podemos tener. Entonces, eso me pareció lindísimo que Dios en tu caso te haya revelado y haya traído en ti esa convicción con respecto al diseño original de Dios y cómo tú querías guardar ese diseño original. Ujú. ¿Y qué Sí, pasó desde ese momento? ¿Qué pasó en ti? ¿Como que decidiste cerrar esa opción? ¿O sí ha habido algunas veces donde has vuelto a tener esas luchas? bueno, yo creo que lucha permanente no. Ujú. Obviamente tú sabes, somos humanos. Han habido muy pocas veces en todos estos años que ha sucedido con respecto a la masturbación. A la pornografía sí creo que fue un capítulo completamente cerrado que gracias a Dios nunca me ha interesado volver. Pero bueno, yo creo que pues ya, gracias a Dios, ya ahora pues vivo en una autoridad y libertad completa sobre el tema y pues no recuerdo cuándo fue la última vez que pasó, que caí y en verdad estoy súper feliz porque yo recuerdo cómo me sentía en ese tiempo y puedo entender a mucha gente que me escribe y me escribe desesperada porque yo también estaba desesperada con esta como desesperanza de pensar que uno nunca va a salir de este mundo. Porque obviamente es algo, sí, que sí, cuesta bastante porque los pecados sexuales que atentan contra nuestro cuerpo son fuertes. Y qué hermoso es saber, y qué felicidad es saberme del otro lado, de un caso de victoria, un caso de que cuando tú le dejas a Dios que Él haga el trabajo, Él lo va a perfeccionar en tu vida. Y bueno, pues así me siento ahora. Es hermoso y, no, y la verdad comparto contigo porque como te decía, nuestros testimonios de cierta manera se relacionan. En algún momento yo voy a compartir también en Mil Historias de un Café ese capítulo de mi vida que también para la gloria de Dios ha tenido un resultado maravilloso, un fruto distinto, una victoria distinta y aún yo la puedo ver dentro de mi matrimonio. O sea, de Mm, verdad lo que yo les decía es que esto no lo estamos hablando porque suena bonito, porque nos lavaron el cerebro o alguien más nos lo dijo. En mi caso en particular, yo ya llevo casi 5 años de casada y de verdad puedo ver cómo Dios restauró totalmente y renovó mi mente. De hecho, justo en Efesios 4 hablaba de eso. Dice, en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. ujú, Deseos engañosos y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Es hermoso porque realmente cuando hablamos de Dios habla de libertad, de perdón, de purificación y la idea de esto es que ¿sabes quién es el primerito que te hace sentir culpable? No Dios, Satanás. Satanás. Él te Él es el provoca, acusador de los hermanos. exacto, él te tienta, él te hace caer y él es el primerito que va a ir a decirte, ¿viste? Porque esa es la forma en la que él opera para Claro. mantenernos esclavos, para traer condenación a nuestra vida y para hacernos sentir y robarnos esa identidad, esa libertad, esa paz y que vivamos en esta condenación y en esta culpa. Y lo bueno es que hay libertad, lo bueno es que siempre hay una salida y eso es parte también de lo que quiero animarles a que vayan al perfil de Daya, porque mañana va a tener también un taller hermoso, porque todo esto, el ser valiente y decidir hablar de este testimonio, de esta área tan delicada, permitió que otros jóvenes también abran su corazón y le pidan ayuda. Y Dios precisamente puso en su corazón abrir un taller, hacer un taller obviamente con líderes cristianos, con personas que conocen del tema, para que todos los que están batallando con esto o que quieren conocer más sobre este tema, porque por ahí leíamos a alguien que decía, no, no es malo. De hecho, una persona también hoy me dijo lo mismo, ¿verdad? Me dijo, cuando le conté del tema, me dijo, bueno, pero recuerda que tienen que diferenciar entre, no es lo mismo hacerlo 1 o 2 veces a la semana, yo qué sé, que hacerlo todo el tiempo. Y Ujú, entonces fue lindo porque también tuve la oportunidad de compartirle cosas que yo también desconocía en el pasado y contarle que conforme a la palabra y a la verdad que viene de parte de Dios, no se trata de la cantidad, no se trata de eso, se trata de, primero, la motivación, el por qué y el para qué lo hacemos y para quién lo hacemos. ¿A ujú, quién estamos obedeciendo? ¿A la carne o al espíritu?
Ujú. Y también se trata de qué queremos en nuestra vida, porque tú ves en los frutos. Alguien decía por ahí, no, es que obviamente se va a sentir bien, pero ya, siendo honesto, cuando uno va al cuarto y se queda ahí y pasó el momento de placer, ¿uno qué piensa? ¿Uno qué siente? ¿Sigues igual de vacío? ¿Sigues igual de solo? ¿Sigues igual, inclusive con relaciones rotas, porque uno no puede consolidar relaciones? Te soy honesta, yo inclusive en el pasado, bueno, estamos, se supone, hablando con personas maduras, ¿cierto? Yo en términos sexuales no podía llegar como ay, se me fue la palabra, inclusive, al orgasmo. No, no podía llegar a orgasmos porque estaba en un desorden. Y yo no sabía, yo no conocía la palabra, pero ya veía el fruto. Y sí, a veces disfrutaba y todo, pero de verdad, como ahora es mi área sexual, digamos, con mi esposo, en plenitud, en el orden de Dios, la diferencia es en términos físicos, emocionales y espirituales. Entonces, de verdad que yo vale la pena y esa es también una de las historias que pronto van a conocer. En tu caso también pasó lo mismo porque ahora ya estás casadita un año. Ujú. ¿Reconociste la diferencia? Claro que sí, totalmente. Una diferencia completa. Yo creo que desde el corazón o desde la perspectiva con el que uno realiza el acto, viene de una pureza, de un amor que es completamente diferente, de un compromiso al hacerlo, ¿no?, de antes. Y, y literal, o sea, es hermoso también por el hecho de empezando desde que ya no te sientes culpable, de que no hay alguien que te está acusando, una voz que te está acusando, de que hay completa libertad en esto y que pues también hay una seguridad plena, ¿no? De que obviamente pues estás cumpliendo la voluntad del Señor y al tener intimidad con tu esposo le estás dando gloria a Dios. Y este sí es un acto que da gloria a Dios. Entonces pues trae Sí. libertad completa. Es una plenitud, es una llenura. Yo a veces hago una comparación. Mira, yo soy así como cuando hablo también de las cosas conforme a lo que yo he vivido, porque aquí estamos dos hijas de Dios hablando de nuestra vida, de nuestra historia. No somos teólogas ni nada, pero estamos hablando desde nuestra historia y de cómo Dios se ha revelado a nuestro corazón. Yo inclusive hago la comparación también en el tema este de las drogas. O sea, cuando uno prueba una droga o algo así como del momento, ese rato ya, riquísimo, chévere, ese instante. Pero cuando pasa el efecto de lo que fuese que elegiste, te sientes tres veces peor de lo que te sentías cuando comenzaste. Pero tres Claro, veces te da soledad, te da vacío, te sientes deprimido. Y de hecho por eso se generan las adicciones, ¿sí sabías? Porque como que aprendes a que la única forma de sentir esos niveles de placer son a través de esas volviendo. sustancias y de esos estímulos, sea pornografía, alcohol, tabaco, lo que fuese. Claro, Entonces ahí es donde comienzas a ser esclavo de esas circunstancias, de esas cosas, y no estás caminando en libertad. Pero en cambio en Cristo suena muy loco, pero cuando uno entra a la presencia de Dios, por lo menos a mí me pasa, de verdad es algo que trae una llenura, trae un placer espiritual, emocional, e incluso a veces hay manifestaciones físicas, aunque es loco de creerlo, pero que se mantiene. O sea, que no es del momento, que sino que permanece el día, días y días y días y te va llenando. Así que realmente sabemos de lo que estamos hablando, ¿verdad? sí, y de hecho sabes que es algo muy interesante que mencionas porque incluso recordando mi experiencia, recuerdo que obviamente pues uno llevándose por la tentación, ¿no? Y cayendo en ella, pues obviamente uno en ese momento no siente nada más que ese como satisfacción. Pero en el momento yo recuerdo que terminaba, por así decirlo, Ujú, sentía un desprecio, una suciedad, algo horrible. Y de hecho, mm, incluso que recuerdo que en esos tiempos, o sea, cuando también estaba en la pornografía, recuerdo que no podía permanecer casi que ningún segundo más en esa página. Me daba asco. Me daba tal asco cual. ver el Sí, video, me daba asco sí, saber que entré. Y sí, sí, era sí. como, era tenaz, porque era como dos Se cosas fue el completamente efecto. opuestas. Se fue el efecto. Ajá, Claro, es era como como que que se se fue el iba el efecto. efecto Y de y como te de polos encontrabas, opuestos. te chocabas con la realidad y era algo horrible, asqueroso. Y sabes que de hecho algo que mi esposo me comentaba
él me decía, él llegó virgen al matrimonio, a diferencia de mí, yo no llegué virgen, Oh, virgen qué espiritualmente, pero hermoso. él sí llegó virgen. Y obviamente pues él tuvo pues amigos en su vida, ¿no? Claro que fueron cristianos y que no fueron cristianos. Y él me dijo que las personas, hombres, sus amigos que habían experimentado tener relaciones sexuales Ujú. antes del matrimonio, le comentaban que usualmente uno después de tener relaciones sexuales, como que uno siente desprecio por la pareja. O sea, que siente un desprecio hacia la Sí, he mujer escuchado. y Ujú. un cierto asco. Y entonces él me dice que, bueno, no sé exactamente con quién habló, pero le dijeron que eso era lo que pasaba. Y obviamente pues en nuestra luna de miel, él me dijo, wow, a mí me habían dicho esto, pero yo no sentí eso, para Hermoso. nada. Y yo dije, bueno, pues amor, puede haber sido que estas personas lo hacían antes del matrimonio. Y a mí me pasaba algo parecido en la primera